Bien, seguimos entonces. Bueno, Bien, vamos ahora a empezar con la parte más interesante del punto de vista de la gestión del, del proyecto. Eh, Esto quiere significar que vamos a encarar el análisis detenido de las distintas etapas del proyecto. Es decir, hemos fijado el alcance del proyecto, hemos hecho el project charter del proyecto con todas las suposiciones, con todos los análisis y hemos decidido hacer el proyecto. Entonces estamos en el punto en el cual tenemos que ver cómo lo encaramos. Repito el caso de un gran proyecto en el cual me tocó vivirlo como asesor externo. Eh, la empresa de telefonía Siemens, la multinacional Siemens, en la época en que tenía equipos de desarrollo en el país, armó un gran centro de desarrollo ahí cerquita de la universidad, en Ruta 8 y Camino de Cintura, en la cual decidieron hacer un proyecto, una central telefónica bastante particular. Para hacer la planificación del proyecto, estuvieron 6 ingenieros durante 6 meses escribiendo en papel del coso que les habían encargado, que era el diseño de una central telefónica, empezar al detalle, es decir, del coso hacer cositos, milicositos, microcositos, nanocositos, es decir, ir desglosando sin que en ese momento, estoy hablando de la década del 80, sin que en ese momento se supiera exactamente lo que era el gerenciamiento de proyectos. Pero tuvieron la idea entonces de llegar al detalle, describir claramente cada una de las etapas con entradas y salidas. Es decir, la entrada y la salida tenía que ser eh, claramente definibles, ya fuera hardware o fuera software. Y, por ejemplo, describir, generar todos los procedimientos de prueba, lo cual también es alguna de las cosas a las cuales solemos no prestar la atención. Fijar protocolos de prueba. En ese caso, lo que habían hecho era un protocolo por el cual aquel que diseñaba una función o un circuito no era el que lo tenía que probar, sino que había alguien que tenía que seguir ciertos procedimientos que habían sido definidos, básicamente una rutina en el cual le entregara los parámetros o las variables que decía la directiva que tenía que cumplir la función, la subrutina que tenía que hacer el diseñador, y esperaba los resultados de acuerdo con la misma normativa que habían entregado. Es decir, tenía parámetros de entrada, parámetros de salida. La rutina de prueba le tenía que entregar a la función que estaba bajo prueba esos parámetros de entrada según la interpretación del diseñador de la función de prueba y obtener los resultados de esa función de prueba, de esa función. Con esto habían establecido todo un protocolo que era el adecuado para la empresa para garantizar el correcto funcionamiento. Y después, por supuesto, había todo un protocolo bastante extenso para integrar las distintas partes. Funcionalmente generaban una biblioteca de rutinas, de funciones, de sus rutinas, que habían sido aprobadas por todo el proceso de certificación y se incorporaban en una biblioteca. Y después todos aquellos que tenían que escribir nuevas funciones basándose en las existentes, linkeaban contra esa biblioteca y así se armó todo el proyecto. Fíjense que ese proyecto tuvo
un concepto en ese momento muy novedoso, que fue el de encarar el diseño en base a criterios modulares. En ese momento era algo muy novedoso y que requería, de lo novedoso, escribir procedimientos que hasta ese momento no existían. Disculpe, un compañero que está intentando entrar. Bien, gracias. De nada. Dos compañeros. Ya están. Muchas gracias. Bien, decía entonces que todo eso fue muy novedoso porque no había normativas y las tuvieron que elaborar para ese objetivo. Ese criterio de diseño es el que nosotros vamos a tratar de presentar hoy, 40 años después, ya mucho más elaborado, desarrollado. Vamos a hablar de WS y de gestión de tiempo. La gestión de tiempo va a significar el manejo de tiempos y va a ser posterior al WS. Entonces, el WS es el desglose de tareas, lo que dijimos antes, que en esa central telefónica hicieron esos 6 ingenieros trabajando durante 6 meses. Encararon un proyecto en base a el desglose y llevarlo a unidades que fueran manejables. Cuando es un proyecto muy grande, no sé por dónde empezar. Cuando lo voy desglosando, voy viendo cómo se van a ir vinculando cada una de las subpartes que estoy creando y también cómo es que se van a tener que probar cada una de esas partes, hacer todos procedimientos de testeo, y eso me lleva a que el desglose de tareas es la parte fundamental para el proyecto. Por supuesto que tuve que haber hecho muy bien el alcance y ahora vengo a desglosar. Cuando hago un desglose adecuado de tareas, cuando creo las tareas de tamaño apropiado, escribiendo las entradas y las salidas y que tengo que hacer en el medio, y estoy hablando en forma general, no estoy hablando solamente de programas, sino que estoy hablando en forma general, la implementación va a ser muchísimo más fácil. No estoy perdiendo tiempo al hacer el desglose de tareas. Realmente, si lo hago bien, estoy ganando tiempo, porque después va a ser mucho más fácil la implementación de esa tarea que está bien descrita y bien elaborada. El humor de Dilbert, el jefe le dice, ¿qué significa EM2 en tu línea de tiempo? EM2 es el error de management número 2. Usualmente eso ocurre alrededor de la tercera semana. Nosotros no consideramos ningún error de management. Ese es el EM1. Bien. Entonces, la planificación nos lleva al WS, a la gestión de tiempo y algunos ejemplos. Entonces, en primer lugar, tomemos la carta general que ofrece el PMI, que hasta ahora lo que habíamos visto, lo que aparece en azul, que es el Develop Project Charter, que habíamos visto en el capítulo anterior, y identificar de los interesados. Ahora lo que vamos a hacer es, eh, que ya hicimos, es el plan del alcance del gerenciamiento, obtener los requerimientos y definir el alcance. Seguimos con lo que está marcado en azul. Ahora sí, vamos a hacer la parte de crear el WS y hacer toda la gestión de tiempos. Es decir, fíjense que estamos en el proceso de planeamiento y estamos dentro del proceso de planeamiento hablando del alcance, es decir, el WS lo estamos incorporando al área del alcance, del gerenciamiento del alcance, y el gerenciamiento del tiempo es todo lo que estamos viendo acá. Es la producción del plan de tiempo
definir las actividades, la secuencia de las actividades, los recursos de las actividades, la duración de las actividades y la planificación. Es decir, cómo vinculo esas actividades. Esto nos lleva a nosotros ahora a este capítulo. Vamos a terminar con la etapa que correspondía al alcance del gerenciamiento del proyecto, definiendo el WS, y a todo lo que es el manejo del tiempo. Esto es lo que habíamos visto anteriormente, y acá nos aparecía claramente el manejo del tiempo. Nos aparecía como salida el plan en la primera etapa, ¿se acuerdan que habíamos visto en el capítulo anterior? El plan para la gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos. Y eso es entrada para la siguiente etapa, plan para la dirección del proyecto. Esto nos da a nosotros entonces la secuencia en la cual tenemos que avanzar para la elaboración del WS. Entonces, hacer el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de requisitos. Y esto tiene que ser integrado en recopilar los requisitos para después definir el alcance y crear con lo que tenemos como salida de la definición del alcance, entrar en la creación del WS. Necesitamos el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa, que eso lo teníamos en todos los casos, las características de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que eso después nosotros le íbamos a incrementar cuando terminábamos el proyecto. Entonces, para crear el WS tenemos que tener el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales y los activos de la empresa. Y en base a eso vamos a hacer la línea de base del alcance y las actualizaciones de los documentos del proyecto, digo bien. Entonces, alcance va a ser alcance del producto, alcance del proyecto. Entonces tenemos proyectos con enfoque predictivo y con enfoque adaptativo o ágil. Adaptativo, ¿qué significa? Dinámico. Que en el mismo proceso de ejecución del proyecto vamos cambiando el enfoque del mismo. Lo cual no es recomendable que sea para un principiante, es decir, para aquel que va a encarar un proyecto por primera vez, sino que en el enfoque predictivo, que es el enfoque tradicional, es más estático, más rígido, pero es el que nos permite ir ganando experiencia. El enfoque adaptativo requiere experiencia porque significa estar modificando el enfoque del proyecto durante la ejecución del mismo. No es fácil de encarar. El WS describe el trabajo a realizar para completar el proyecto. ¿Para qué lo necesito el WS? Es el punto de partida para la planificación. Me va a permitir, una vez que tengo el WS, sé claramente cuáles son las tareas que tengo que desarrollar para completar mi proyecto, y en base a eso voy a saber a quiénes voy a necesitar y qué le voy a dar a cada uno de esos como exigencia y también como atribuciones. Es lo que llamamos asignar roles. Sé lo que le voy a pedir, sé lo que le voy a pedir por un lado, y por el otro lado, sé las atribuciones que le voy a dar como para que pueda cumplir con lo que le estoy pidiendo. Entonces, asignamos tareas a los miembros del equipo que hemos definido en el punto anterior, y esto también, al cada uno de ellos tener roles y responsabilidades y saber cuáles son sus tareas, puede ir creando información, es decir, documentar cada una de las actividades que está haciendo, es decir, hacer algo equivalente a lo que sería un diario de las actividades de cada grupo del proyecto y de cada individuo trascendente dentro de cada etapa del proyecto. Todo esto facilita la comunicación del estado del proyecto, saber qué etapas se han cumplido y cuáles no.
no estamos hablando de tiempo. El WS no habla ni de tiempos ni de recursos. Es decir, no estamos hablando ni de pesos ni de días, sino que el WS es una planificación, está dentro de la etapa de planificación. Tiene que abarcar la totalidad de las actividades, es decir, que no puedo dejar temas sin cubrir. Tengo que cubrir el 100% del proyecto sin duplicar ninguna actividad, por supuesto. Entonces, tenemos varios niveles dentro del WS. Entonces, el nivel superior del WS se llama proyecto. El nivel subsiguiente, digamos, el nivel más chico son paquetes de trabajo. Y en el niveles intermedios tenemos fases y tenemos tareas, componentes, asignaciones, etc. Es decir, fíjense cómo estamos desarmándolo como si fuera un rompecabezas. El proyecto es el todo. Lo dividimos en partes del rompecabezas. Tomemos una de las partes del rompecabezas. Entonces, de esa parte del rompecabezas, tomo un nivel de componente y llego a un nivel de paquete de trabajo, que sería el nivel más bajo. Hacer el WS es una tarea absolutamente trascendente para la planificación. Hay que hacerlo con mucho cuidado, para lo cual es necesario poder descomponer las tareas con criterio. Es decir, no puedo llevar al nivel de que una tarea sea dar media vuelta a un tornillo, ni tampoco que una tarea sea desarrollo del software de todo el producto. Eso no es una tarea, sino que eso es una exigencia del proyecto. Entonces, ese desarrollo del software del producto lo tendré que ir dividiendo en etapas, en componentes y llevar finalmente a paquetes de trabajo. Lo cual significa que tenemos que conocer por dónde ir cortando, con qué criterio ir cortando. En lo posible, manteniendo cada uno de los cortes dentro de la misma área, es decir, no hacer que cuando corto para lograr un paquete de trabajo esté constituido por varias áreas, porque es difícil de supervisar y es difícil de ejecutar. Entonces, lo que dijimos antes, que para el WS tengo que entrar con el plan de gestión del alcance, que incluye la declaración del alcance, los requerimientos del proyecto, lo que llamamos el microclima de la empresa, de la organización, el ecosistema, y los procedimientos de la organización. Después, ¿qué usamos como mecanismos, como herramientas y como técnicas? Descomposición en partes menores y opinión de expertos. Recuerden ustedes que la opinión de expertos la habíamos puesto en todos los ítems que habíamos visto en la clase anterior. Salidas, alcance establecido, es decir, el pedacito de proyecto establecido, documentación que me sirve para actualizar el proyecto. Entonces, siempre resaltamos la opinión de expertos para no cometer errores dentro del desarrollo de nuestro proyecto. ¿Qué significa armar el WS? Significa armar sentencias del alcance del proyecto. ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye o excluye explícitamente el alcance del proyecto? Para el caso del monitor de la red que habíamos visto en la clase anterior, el alcance del proyecto era monitorear el estado de la red, que incluía el funcionamiento de la red y la alimentación de la red, y excluía, por ejemplo, todo aquello que no fuera propio de esa actividad, es decir, toda la gestión de compras, por ejemplo. Yo me desentendía de la gestión de compras que se la tiraba a un proveedor. Los requerimientos es toda la documentación que he generado del proyecto hasta ahora. La cultura de la organización que realiza el proyecto son las características, los procedimientos
que sirven para regular cada una de las etapas del proyecto y que son propias de lo que hace cada empresa y cuál es la filosofía y el gerenciamiento dentro de la empresa. Y también el historial que pueda llegar a tener y que está al alcance de los empleados de la empresa, y que eso me permite a mí entonces armar una biblioteca de experiencias en la cual me voy a referir cuando tenga que aprender algo nuevo. Por ejemplo, imaginemos que queremos desarrollar una versión nueva de software. Entonces, esa versión nueva de software va a constar de varios componentes. Entonces, este es el objetivo: desarrollo de una función nueva de software, gerenciamiento del proyecto, planificación, reuniones, administración. Requerimientos del producto, software, documentación del usuario, material de entrenamiento. Diseño detallado implica software, documentación del usuario, material de entrenamiento. Fíjense que es distinto requerimiento del producto a diseño detallado. Requerimiento del producto es el que me permite definir qué es lo que yo quiero hacer, y el diseño detallado es implementarlo con el área de implementación, que implica software, documentación del usuario, material de entrenamiento. Integración y ensayo significa juntar todas las partes, como habíamos dicho antes en el caso de la central telefónica, y lograr que se amalgamen como las piezas del rompecabezas, que incluye software, documentación del usuario y material de entrenamiento. Así, fíjense ustedes que por más de que aquí estamos en estas cuatro columnas, en estos cuatro componentes, tenemos el mismo contenido desde el punto de vista de la descripción del nombre del casillero. Conceptualmente son distintos porque en cada caso el software es distinto, la documentación que se genera es totalmente distinta y el material de entrenamiento también va a ser distinto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, la documentación no se generaría al final solamente porque está en todos los pasos No, intermedios. no. Es la pregunta que habíamos quedado que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerla. Gracias. No. La documentación hay que hacerla a medida que se hace el proyecto. Si la Pero si es la dejamos... documentación, si es la Sí, documentación de entrega, estás haciendo trabajo de más. Si vas haciendo cosas y se van modificando. no es hacerla de más. La tengo que ir modificando la documentación si se produce modificación del componente. Es así, ¿eh? Es decir, no puedo dejar para documentar después. Hoy tengo herramientas que me permiten hacer control de cambios. Es decir, que no es que tengo que hacer toda la documentación de cero, sino crear una nueva versión de la documentación. Pero no puedo dejarlo para después. Pensemos en un proyecto que lleve 6 meses. Dentro de 6 meses, yo no me voy a acordar de los detalles que a mí me parezca necesario documentar hoy. Tampoco significa que tenga que escribir una novela en cada documentación, sino que me permita a mí, dentro de 6 meses, cuando termine el proyecto, entender cada una de las etapas que fui haciendo para reproducirlas en el próximo proyecto que vaya a ser similar. Así, definitivamente no, ya sé que no nos gusta, ¿eh? Y cuando digo nos, me incluyo a mí también. No nos gusta, pero la documentación se tiene que hacer en forma permanente. Hay ámbitos de trabajo en lo cual se reserva un cierto tiempo de la jornada laboral para hacer documentación. ¿Sí? Un cierto horario en el cual normalmente al final del día no se permiten hacer reuniones. Esto va dentro del ecosistema de cada empresa, pero se reserva tiempo para hacer documentación. Sí, la documentación es la bitácora del proyecto en su totalidad. Entonces,
acá donde dice requerimiento de producto, donde se sentaron 3 o 4 personas para definir estos requerimientos, hicieron 2, 3, 4 reuniones y tienen que estar documentadas. O sea, ¿cómo es que se llegó al entregable final digamos, de esta etapa de requerimiento de producto? Después se pasa al diseño detallado y también hay trabajo que se hace y cada una de esas etapas digamos, del diseño se van documentando para después poder ir y ver, ya sea porque quieren hacer un cambio, ya sea porque quieren entender de dónde viene tal o cual decisión o especificación, o porque una persona se fue de la compañía y quieren saber qué es lo que hizo, etcétera. Entonces, esta parte que atraviesa todos, fíjense que la parte de documentación de usuario es algo que atraviesa absolutamente todas las etapas, es algo vital de todo proyecto, no solamente en el momento de cerrar y decir, bueno, a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. No, se va documentando a medida que se va caminando el proyecto. Voy a poner, gracias Diego, porque me diste pie para un comentario que quizá pueda ser esclarecedor, espero. ¿Vieron ustedes las vacas hoy en día que tienen en la oreja un número o algunas tienen una especie de botoncito, un chip incorporado en la oreja? En el peor de los casos tienen una etiqueta con un número que es inalterable, es decir, que no lo borra ni la lluvia, y se pone en la oreja porque es el único lugar en el cual la vaca no se puede rascar y por lo tanto lo puede dañar. Es decir, en cualquier otro lugar del cuerpo la vaca, como es muy rústica, se puede raspar contra un árbol, contra un alambrado, y podría dañarlo. Entonces en la oreja es el lugar que la vaca se cuida y aparte no le duele cuando le engrampan el medidor. ¿Saben para qué es ese número? ¿O para qué es ese chip que le ponen en la oreja? ¿Alguno tiene una idea de para qué puede ser? Para ver cuánto se mueve, no sé. Para ver cuánto se mueve y cuánto la mueven también, pero dentro de algo más importante que es la trazabilidad. Trazabilidad es poder seguir la historia, en este caso de la vaca. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imaginemos que voy a poner el ejemplo más desagradable para tratar de entenderlo. El capataz lleva una planilla en la cual dice, la vaca 4215 hoy está pastoreando en el campo 14, en el potrero 14. La vaca 2437 hoy fue vacunada contra la aftosa. ¿Y para qué me sirve eso? Supónganse que la primera vaca el día de mañana aparece con una infección. Y bueno, pueden saber, si hacen la trazabilidad, pueden saber que la vaca hace 2 días estuvo comiendo en el potrero 14. Entonces van y se fijan si en el potrero 14 no esas hay alguna hierba que pueda llegar a ser dañina para la vaca. Y pongo este ejemplo porque yo estoy absolutamente seguro que al capataz no le gusta para nada andar con una carpeta o con una tabla anotando ese tipo de cosas de la vaca. Ahora, no se va a poner a anotar detalles del tipo, hoy la vaca me sonrió o qué lindos ojos tiene la vaca, sino que va a anotar las cosas trascendentes, las cosas importantes que me sirvan para el objetivo de saber cuál es la trazabilidad. Eso es lo que estamos llamando nosotros, por ejemplo, documentación del usuario. Es a los grandes trazos, como para saber que si hoy empezó a funcionar mal, por ejemplo, el display del equipo, me fijo quién estuvo ayer trabajando con el display del equipo, para lo cual tuvieron ayer que haber documentado qué fue lo que estuvieron haciendo con el display del equipo y quién lo estuvo haciendo, como para poder reconstruir qué fue lo que se hizo para que hoy el display esté funcionando mal.
Entonces, con esto quiero decir, la documentación del usuario no es una novela. La documentación de usuario quiere significar, como dijo bien Diego, la bitácora. Ir almacenando el recorrido. Hoy hemos tenido viento del suroeste a tantos kilómetros por hora y estamos moviéndonos. Lo fundamental, no detalles que sean innecesarios. Pero la documentación del usuario es la que tenemos que ir desarrollando como para saber qué fue lo que hicimos y volver para atrás si fuera necesario. ¿Quedó claro, Pablo? Sí, sí, me confundía que era el mismo nombre, pues sería documentación de requerimientos, documentación de Claro. diseño. Por eso, pareciera que No es fuera la misma. repetido. No, claro, claro. Y el software tampoco es distinto, porque acá voy a Claro. utilizar algún software que sea, por ejemplo, algún tipo de CAD que me ayude a, si voy a diseñar un edificio, que el CAD ese me permita ver distintos planos del edificio, ir moviendo, ir rotándolo, pero no estoy diseñando el edificio. Estoy obteniendo los requerimientos del producto. Después entro en el detalle diseñado, el diseño detallado, en el cual voy a utilizar un software distinto. En esta imagen utilizamos la propiedad de recursividad, así cada una de estas variables, software, documentación de usuario y material de entrenamiento son locales de cada uno de los procesos de arriba. Claro. Es una instanciación distinta de la misma familia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Gracias. Bien, la otra alternativa es, acá estábamos hablando de las fases, o bien de acuerdo con los entregables. Es decir, por ejemplo, quiero hacer un vehículo aéreo, tengo la gestión del proyecto, como componentes, la capacitación, documentos. Para hacer el vehículo aéreo, tengo que diseñar la estructura, el motor, el sistema de comunicación, el sistema de navegación y sistema de control de incendios. Hasta el comienzo de este curso sería muy lógico que nosotros pensemos que hacer un avión me requiera nada más que pensar en esto. Es decir, pensar en la estructura, en el motor, en comunicación, en navegación, sistema de control de incendios. Pero ahora estamos incorporando una metodología de diseño que lo que va a buscar es que la probabilidad de fracaso del proyecto sea la menor posible. Entonces, esta metodología me lleva a hacer una gestión de proyecto, capacitar al personal para actualizarlo, por ejemplo, en las herramientas que vayan a tener que emplear para poder diseñar este vehículo aéreo. Voy a tener también que encargarme de los equipos de soporte a nivel gerencial, intermedio, a nivel de depósito, edificios en donde me voy a ubicar para el diseño propiamente dicho y para la parte de mantenimiento. Después voy a tener que pensar en maquetas para el ensayo y la evaluación, para los ensayos operativos, etc. Es decir, todo esto y todo esto, y todo esto son adicionales al objetivo del proyecto, que era hacer un vehículo aéreo. Son adicionales, pero son necesarios, no son optativos. Es decir, este es otro buen ejemplo en el cual no nos alcanza con decir voy a hacer un coso, sino que necesitamos hacer toda una tarea de soporte, de apoyo, de mantenimiento y de simulación y de pruebas, de ensayos, para decir este vehículo aéreo es satisfactorio y lo puedo sacar al mercado. Entonces, fíjense que estamos hablando de un montón de trabajo que se nos escapa. Si uno es ingeniero aeronáutico, le interesa solamente esto. Es lo que a uno le gusta. Si uno es fanático del audio, le va a interesar armar el amplificador. Pero para armar el amplificador voy a tener que hacer todo un montón de etapas
adicionales que no son probablemente la que más me satisfaga, pero que son necesarias. ¿Alguna pregunta? No, hasta Bien. acá todo bien. Entonces, el WS es el centro del proyecto, el centro del mapa del proyecto. Entonces, para crear el WS, tengo que, en primer lugar, tener el plan del gerenciamiento del alcance. Después tengo que buscar los requerimientos y definir el alcance. Esto fue lo que hemos hecho en el capítulo anterior. Acá están las características de la empresa, de la organización, lo que llamamos el ecosistema, los procedimientos, la metodología. Después de todo eso, creo el WS y valido el alcance, es decir, hice un diseño y luego lo pruebo. ¿Cómo lo pruebo? Verificando si el WS que yo hice cumple con el alcance que yo me había propuesto. Es decir, no sea cosa que yo al hacer el WS esté desviándome del objetivo del alcance. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. Es decir, que estoy haciendo un WS para hacer un producto que fue definido en este alcance. Entonces, fíjense que cuando hablábamos de empresa estábamos refiriéndonos al entorno, a los factores de entorno de la empresa y también a las características de los procesos, a las características organizacionales de los procesos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago en el WS? Hago documentos y los actualizo. Entonces, voy a crear documentos del proyecto. Escribir significa eso, hacer un plan estratégico del proyecto, definir actividades, costos, presupuesto que voy a tener que pedir, porque fíjense que costo es distinto de presupuesto. El presupuesto implica la secuencia en la cual me tienen que ir dando fondos y que e incluir también, aparte de los costos, los gastos vinculados con el gerenciamiento de la empresa, tengo que pagarle al personal de guardia de la empresa, al personal de maestranza de la empresa, es decir, eso me permite a mí determinar el budget, el presupuesto del proyecto, identificar los riesgos y hacer un análisis cuantitativo de los riesgos. Es decir, darle a esos riesgos número. Siempre recordemos el ejemplo extremo de querer diseñar un edificio que estuviera en condiciones de soportar el impacto de un meteorito. Ese edificio sería increíblemente robusto para soportar el impacto de un meteorito, pero sería increíblemente caro y no se justificaría la protección contra meteoritos debido a que la probabilidad de impacto de un meteorito es bajísima. Acá hago un pequeño comentario entre estimar costos y determinar presupuesto. Podrían pensarlo como estimar costos sería lo que necesito para hacer el proyecto y determinar el presupuesto es lo que puedo conseguir. Y acá se va a generar una tensión importante para ver si no hay que redefinir algo también. Cuando hablamos de determinar el presupuesto, como bien dijo Diego, tenemos que pensar de qué forma voy a cubrir los costos. La pregunta es, en la empresa, ¿a alguien se le ocurriría, por ejemplo, un proyecto que me cueste $50.000? ¿A alguien se le ocurriría de que la empresa tiene que tener los $50.000 en caja el primer día de trabajo en el proyecto? La respuesta es que muy difícilmente una empresa vaya a tener el primer día de trabajo la totalidad del dinero necesario, de los recursos necesarios para empezar el proyecto. Es decir, cuando hablamos de recursos necesarios, significa que una de esas voy a tener que, para la parte de testeo que voy a hacer al final, preparar especialmente un galpón para hacer esas pruebas.
Y hasta tanto no tenga bien en claro qué tipo de pruebas voy a necesitar y el volumen, no voy a tener posibilidad de buscar ese galpón. Es decir, que es distinto los costos al presupuesto en el cual interviene el flujo de fondos, el flujo de recursos, que no solamente son económicos, sino que voy a tener que contratar gente más adelante o la voy a contratar desde ahora y va a haber un tiempo en el cual no va a tener que hacer nada. Entonces, todo eso es lo que hablamos de presupuesto. El presupuesto implica todo el trámite de gerenciamiento de dinero, de búsqueda de dinero, de eventualmente en algún momento solicitar algún préstamo bancario y así consecutivamente hasta llegar al final en el cual el presupuesto que estoy diciendo acá me forma parte de la factibilidad del proyecto. Si no llego a determinar que consiga el dinero, la disyuntiva será o consigo el dinero a través de algún préstamo o suspendo el proyecto porque no me va a dar la plata para la empresa. Bueno, el WS, para el caso de la bicicleta, tenemos que analizar entregables intermedios si tenemos, es decir, en este caso era dividirlo, por ejemplo, por ruedas, por cuadro, y esos serían entregables intermedios. Y después voy a tener que hacer el ensamble como una tarea adicional. Entonces, hay un libro que si a alguno le interesa lo puedo conseguir, que es dentro de los libros básicos, es también del Project Management Institute, la norma práctica para el WS. Dan una serie de lineamientos que también cuando uno los pone a leer dice, claro, pero sí esto es bastante evidente. Como todas las cosas que estamos diciendo nosotros en esta materia, no es que estamos redescubriendo la pólvora, sino que estamos tratando de dar cierto sustento metodológico a cosas que cuando las vemos decimos, pero si esto es evidente que tenía que ser así. Entonces, este es un buen libro como para descargar y se consigue, y si alguno lo quiere, puedo facilitarle el link para encontrarlo. Bueno, según este libro de las normativas prácticas para generar un WS, en el caso de la bicicleta, para hablar de la bicicleta, vamos a dividir la bicicleta en cuadro, el cuadro propiamente dicho, el manubrio, las horquillas, el asiento, las bielas de la bicicleta, rueda, delantera y trasera, frenos, cambios, y después unir todas esas partes. Integración. La integración implica concepto, diseño, ensamble y después, por supuesto, ensayo de partes, ensayo del producto y después darle a algunos clientes seleccionados para que lo ensayen también. Y acá fíjense que no todos los recuadros tienen igual color. Y acá tenemos la forma de identificarlos, de acuerdo con el nivel. Cuanto más oscuro es un nivel más alto y cuanto más claro es un nivel más bajo. Entonces, arrancamos con el nivel 1, que sería el objetivo de hacer la bicicleta. Después tenemos los niveles intermedios, el segundo nivel, que sería la división en grandes grupos, en grandes objetivos, y luego tenemos en tercer nivel y tenemos por último en cuarto nivel, el nivel más bajo. Todo esto tiene que estar regido por procedimientos o por directivas, que normalmente las directivas pueden llegar a ser, en un caso así, de media página, una página, no son directivas obligatoriamente extensas. ¿Cuál es el nivel razonable de detalle? Tengo que llegar al punto de decir, ajustar un tornillo media vuelta. La respuesta es no. No tengo que llegar a ese nivel. Entonces tengo que fijar
algún criterio para decir hasta acá llego. No se justifica llegar más abajo porque sería innecesariamente perder demasiado tiempo burocrático. El nivel de desglose que se acepta habitualmente es el de 80 horas por persona. Entonces, no llegar más abajo de eso porque es innecesario. Este es el punto. 80 horas por persona significa 2 semanas de trabajo. Ese es el nivel recomendable, y 80 horas no es restrictivo al punto de decir 79 no, 81 no, sino que es un lineamiento, una guía, un orden. ¿Cuál es la idea entonces del WS? Es, primero, tener en claro cómo hacer el proyecto, qué es lo que voy a hacer para el proyecto y cómo lo voy a hacer. Y después, con esto voy a poder preparar una estimación de tiempos de cada una de las tareas. Es decir, no solamente describir la tarea, sino que con lo que yo estoy escribiendo, después voy a poder estimar el tiempo. Recordemos, el WS no involucra tiempos, pero sí tiene que darme los lineamientos necesarios para que en base a eso yo después pueda hablar de tiempos. ¿Me equivoqué, me olvidé de algún entregable intermedio? Si por alguna razón este trabajo, porque cambia el personal, o porque renuncia, o porque se enferma, o porque hay un cambio estructural de la empresa, la nueva persona va a poder comprender la tarea a realizar con lo que estoy escribiendo yo en el WS. Bueno, esto es entonces, en grandes lineamientos, los criterios para manejar el WS. Entonces, para hacer un buen WS, hay que hacer unas reuniones. Es decir, recuerden ustedes que en todos los casos habíamos visto que había que hacer meetings, reuniones, en todos los ítems que habíamos dividido todo el proceso de la generación del plan maestro del desarrollo del proyecto. Hacer reuniones con la gente que va a trabajar en el proyecto, para que ellos nos realimenten y nos tiren a nosotros información desde su propio punto de vista. Hacer análisis de WS similares. Hay infinidad de esos WS en la web, en documentación, en bibliografía. No es algo que uno tenga que reinventar. Y después, mantener el WS actualizado, de lo que estábamos discutiendo hace un rato con Pablo. Es decir, el WS lo tengo como, forma parte de una documentación, tenerlo actualizado. Ustedes recuerdan que había todo un proceso de seguimiento y control. Bueno, ese proceso de seguimiento y control me puede llegar a modificar el WS. ¿Sí? Sin llegar a lo que era el enfoque ágil, que es cambiar el encuadre del proyecto, sino que acá sí tiene que haber un cierto grado de realimentación. Es de vuelta la discusión entre si estoy haciendo la reforma de una casa pintándola o estoy haciendo una nueva casa tirando abajo paredes. Acá lo que estamos diciendo es, las modificaciones en el WS tienen que ser menores, porque si no significa que estoy haciendo un proyecto totalmente nuevo. Pero sí, el proceso de seguimiento y control me puede ir modificando el WS. Eso es lo que decimos acá, con mantener el WS actualizado. Y aparte, hay ciertas tareas que son inciertas. ¿Por qué? Porque estoy usando nuevas tecnologías, porque no tengo experiencia en ellas, porque estoy empleando componentes nuevos. Entonces no hay experiencia. ¿Qué hago? Estimo así al tuntún diciendo, y esto, qué sé yo, y le pongo 5 semanas. Sin algún tipo de criterio. El problema que me aparece acá, que si lo hago sin criterio, o me puedo quedar corto, y que en realidad en lugar de 5 semanas necesitaba 10 semanas, o bien que si estimo 5 semanas, me voy al diablo con el presupuesto. Porque era una tarea que podía hacer en una semana. Entonces, no puedo
tirar al voleo números. Entonces, las tareas inciertas tengo que encararlas con algún tipo de suposiciones. Algún mecanismo que me permita estimar la duración de esas tareas cuando tengo un montón de incertezas sobre las mismas. Con esto, entonces, tengo la posibilidad de armar el WS, que es el desglose de tareas, que no me habla para nada de tiempos. No me habla para nada ni de duración, ni tampoco de orden cronológico de las tareas. Recuerden que el WS, el desarrollo del WS, estaba en la segunda fila de nuestro esquema de análisis. La segunda fila era el proceso de planeamiento. Entonces estamos hablando de planeamiento. La tercera fila es la que me habla de tiempos. ¿Alguna pregunta? No, está acá bien. Muchas gracias. Bien, en este caso lo vamos a pasar rápidamente porque es un WS complejo, en el cual lo que queremos sí recalcar es que el WS puede ser incremental. Entonces, cuando estoy encarando un producto, un proyecto que sea totalmente novedoso, a medida que voy avanzando en el WS, voy elaborando el WS de las etapas subsiguientes. Es decir, no es un proyecto que lo tenga en claro desde el comienzo, sino que es un proyecto que me va a ir requiriendo paulatinamente de actualizaciones. Con lo cual, esas actualizaciones de WS van a estar dadas por avanzar con un WS e ir imaginando cómo viene el WS subsiguiente. Pero el subsiguiente no en el aspecto temporal, sino que en el objeto de ir analizando cada uno de los componentes del proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tengo distintos componentes y podría darse el caso que para poder entrar en los requerimientos del producto y por lo tanto en el WS los requerimientos del producto, voy a tener primero que hacer el WS del gerenciamiento del proyecto, que me va a involucrar software y programa de entrenamiento. Entonces, una vez que tenga listo esto, paso a hacer este WS. Y una vez que tenga esto, puedo pasar a hacer este. No significa que siempre tenga que ser así. Es una alternativa, que el WS sea incremental. A medida que voy avanzando, voy elaborando el WS de las etapas subsiguientes. Por ejemplo, implementación de un proyecto de software. Gestión de proyecto, requerimiento de proyecto. Fíjense que de vuelta acá vamos a aparecer que estamos utilizando un sello, pero vamos a ver que tiene sentido hablar de cosas de similar nomenclatura, pero con conceptos distintos. Requerimiento de software. Fíjense que voy avanzando a medida que voy, como en el caso del gráfico, iba disminuyendo de color, de negro pasaba a un gris clarito, como voy de esa manera indicando el nivel de detalle de la etapa, acá lo que voy haciéndolo es con la indentación a nivel de subíndices. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el 1, implementación de un proyecto de software, 1.1, gestión de proyecto, 1.2, requerimiento del proyecto, 1.2.1, es decir, que estoy marcando que el 1.2.1 depende del 1.2 y el 1.2 depende del 1. Es decir, que estoy armando un árbol de esta manera. Entonces tendré 1.2.1.1, borrador de los requerimientos del software. 1.2.1.2, versión final del requerimiento de software. Hago el borrador y después lo elaboro mejor. 1.2.1.3, aprobación de los requerimientos del software. Cuando lo escribo de esta manera, así, con este esquema,
lo voy a poder llevar claramente al diagrama de tiempo, a la gestión de tiempo. Por eso es que el WS es tan importante, porque va a ser, en primer lugar, una definición clara del objetivo del proyecto a través del desglose de tareas, y a su vez va a ser el WS la entrada a la gestión de tiempo. Al diagrama de Gantt y al diagrama de Activity on Node, todo eso, gestión de tiempo, necesita de un WS adecuado. Entonces, fíjense que acá tengo un borrador, acá tengo otro borrador, acá tengo la versión final, acá tengo otra versión final. Aprobación, aprobación. Entonces, si bien la idea, borrador, versión final, aprobación, es la misma, pero estamos refiriéndonos a cosas distintas. Acá es requerimiento del software, acá es documentación para el usuario. Este esquema es válido. Un borrador, una versión final, indicando quién es el que tiene que aprobar la versión final, y por último, la aprobación de los requerimientos de software. Entonces, sigo avanzando, 1, 2, 3, que depende del 1, 2, material del programa de entrenamiento, si ustedes recuerdan, había el requerimiento de entrenamiento aquí, entonces, 1, 2, 3, material de programa de entrenamiento, requerimientos iniciales, material de entrenamiento, realización del curso. Hardware, lo mismo, implementación y soporte a futuro. Seguimos avanzando, diseño detallado del software, implementación del sistema. Siempre estamos barriendo las columnas del WS que habíamos hecho a nivel de gráfico. Ensayos, aprobación para su distribución y soporte. Entonces, aquí hemos barrido la totalidad asignándole números, y que los números me van a marcar la dependencia que tenga de cada una de las tareas de mayor nivel el desarrollo del WS. Hay varias formas de presentar el WS. Una de ellas, que ya la habíamos visto, que es la forma de diagrama de jerarquía, marcando a través de números y a través de la dependencia funcional, como si fuera un diagrama hecho en Visio. O la otra es por medio de un diagrama indentado. Fíjense que la información que tengo aquí y la que tengo aquí es similar. Probablemente lo que me convenga es arrancar de esta y hacer esta segunda versión, que es la del diagrama indentado, para pasar al diagrama de tiempos, al gerenciamiento de tiempos. La otra es el diagrama de burbujas, que si analizamos tiene la misma información que todo lo anterior. Entonces acá entra un poco el gusto. Es mucho más vendedor desde el punto de vista marketinero el diagrama de burbujas que el diagrama indentado, aunque sin lugar a dudas el diagrama indentado es más útil para la gestión de tiempos que cualquiera de los otros, el diagrama de burbujas o que el diagrama de jerarquía. Bueno, entonces en el libro en las normas prácticas para el WS, tenemos una gran cantidad de ejemplos. ¿Alguna pregunta? Bien. Gestión de tiempo. Los proyectos siempre tienen hitos, es decir, tienen deadlines. Aun cuando no tenga en claro el alcance, es decir, cuando aún no tenga totalmente definido lo que quiero hacer en el proyecto, es decir, porque no tuve la cantidad de reuniones necesarias con el cliente, porque no logré describir claramente lo que quiere el cliente, aún en ese caso, todavía necesito saber cuándo tiene que finalizar el proyecto. Porque tengo que ver si estoy en la etapa de definición del proyecto, tengo que ver si el proyecto encaja dentro de las ranuras de tiempo que tenga la empresa. A ver,
un proyecto que quiera alguno de ustedes hacer como proyecto final de carrera, y que sea un proyecto que vaya a durar 5 años, evidentemente no sirve para el objetivo. Aun cuando no esté definido, el proyecto tiene que tener, en este caso en particular, una meta, un año. Entonces, habrá que definir el alcance del proyecto para que entre en un año. Al respecto de esto, la semana que viene vamos a comenzar con la presentación de proyectos, como para que los interesados en gerenciar proyectos dentro de la Universidad de San Martín se los pueden hacer llegar a ustedes. Después vamos a indicar exactamente la forma de hacerlo y la metodología de hacerlo y por qué proyectos vamos a arrancar. Recordemos que siempre está la idea de hacer proyectos multidisciplinarios, que sea de electrónica con biomédica, o de electrónica con telecomunicaciones, o telecomunicaciones con biomédica, pero la idea es hacer proyectos que sean multidisciplinarios. Nuestro proyecto es tan complicado que el fracaso está asegurado. Pero complejidad es un concepto abstracto que ustedes no entienden, así que nos llevarán al fracaso por algún atajo más directo. Necesito que el proyecto esté terminado 6 semanas antes para poder mostrar una exposición. Para decir, no entendió ni medio. Bueno, este ejemplo ya lo habíamos visto en la introducción. Para determinar la duración de un proyecto necesitamos saber dos cosas: secuencia, que es el orden de las actividades, y la duración. Es decir, la secuencia significa qué actividad viene después de cada una, y la duración es el tiempo que va a llevar cada una de esas actividades. Entonces, este ejemplo ya lo habíamos analizado. Si cada proyecto tiene 10, si el proyecto tiene 10 tareas en una semana, de una semana cada uno, ¿cuánto se tarda en terminarlo? Y la respuesta es, ¿y qué sé yo? Porque va a variar entre una semana, en el caso que todas las tareas se pueden hacer en paralelo, hasta 10 semanas, en el cual cada tarea dependa de la anterior. Entonces, en ese lapso va a depender de la secuencia de las actividades que vamos a necesitar para el proyecto. Entonces, el diagrama de flujo del proyecto nos indica el orden en que se hacen las tareas. Sirve para varias cosas, para evaluar varias cosas distintas. Ahí vamos a tener en el diagrama de flujo del proyecto hitos, actividades y duración. ¿Sí? Hitos son deadlines, son, dicho de una manera no académica pero aproximada, entregables. Un hito es el diseño del hardware. Entonces, entrego un esquemático con el diseño del hardware, ese es un hito. Otro hito será compra de los componentes. Entonces, en el momento en el cual marqué en el diagrama temporal compra de los componentes, tienen que estar todos los componentes comprados. Armado de la plaqueta. Bueno, en ese día me tienen que entregar al gerente, gerente de proyecto, al project manager, le tienen que entregar una plaqueta armada y funcionando. Y así sucesivamente. Esos son hitos, momentos en los cuales yo tengo algo concreto. El desarrollo de software no puede ser un hito. Sí puede ser entrega del software de presentación en pantalla. Ese es un hito. Esto lo representamos por medio del diagrama de flujo a través del Activity on Node, que es una técnica para dibujar diagramas de proyectos. Entonces acá tenemos cuadros, la letra T, que indica tiempo, y flechas que las vinculan. Entonces tenemos acá el hito A, que es el arranque. Fíjense que los hitos se marcan con doble trazo, y que tienen los hitos una duración 0. Estoy entregando algo. Y acá tengo
con un simple trazo una actividad que es, en este caso, estoy marcando la duración, 10 días. Tengo que definir cuál es la actividad. El camino crítico es el camino que me marca la duración total del proyecto o, en un caso de una parte, es desde el hito inicial hasta el hito final de esta etapa. El camino crítico va a ser, a ver, por este camino dijimos que yo tenía 7 unidades de tiempo, por este camino dije mal, tengo 6 unidades de tiempo, por este camino tengo 6 unidades de tiempo, por este otro camino tengo 7 unidades de tiempo. Vale decir que este camino, que es el camino crítico, es el que me va a estar fijando la duración del proyecto. Sobre el camino crítico es que donde tengo que centrarme fundamentalmente, porque cualquier aumento de la duración del camino crítico me significa que el proyecto va a durar más. Entonces, si en lugar de durar 5 unidades, la actividad 1 dura 6, el proyecto se va a demorar en una unidad de tiempo más. Entonces tendría 6 más 2, 8. Es decir, que el camino crítico me está fijando la duración. Los otros caminos tienen lo que se llama slack time, un tiempo de reserva, o dicho en el barrio, el changüí. Así que la actividad 2 podría durar, por ejemplo, 1 unidad y media de tiempo, o 2 unidades que no se va a demorar el proyecto, o la actividad 3 podría durar 3 unidades y media o 4 unidades que no se va a demorar el proyecto. Lo único que podría llegar a suceder si la actividad 4 durara 4 unidades es que voy a tener 2 caminos críticos. Un camino crítico sería este y otro camino crítico sería este, porque al durar la actividad 4 unidades tendría 1 más 4, 5, más 2, 7. Los 2 caminos demorarían 7, es decir que este se comporta también como camino crítico. Y sobre el camino crítico es donde tengo que poner toda la energía, porque una demora en el camino crítico me produce una demora general en todo el proyecto. ¿Alguna pregunta? Bien. Tengo el WS, tengo el Activity on Node, que sería el diagrama de flujo de tareas. Entonces, en base a eso, bueno, aquí ahora volvemos a esta. En base a eso, puedo hacer, el diagrama lo puedo dibujar de esta manera, marcando el tiempo de reserva, es decir, el changüí que tengo para uno de los caminos para verificar que no se me demore el tiempo desde el inicio hasta el fin. Quiero llegar... acá vamos a plantear el slack time, es el margen que tengo en un camino no crítico para que llegue a ser crítico. El earliest start date es la fecha de inicio más temprano de una tarea, la fecha de finalización más temprana de una tarea, la fecha de iniciación más tardía de esa tarea, la fecha de finalización más tardía de la tarea. Si son cuatro fechas distintas que me marcan el margen que tengo para el inicio y terminación de cada tarea. Entonces, el método de camino crítico me determina parte del cronograma del proyecto. Si quiero tardar menos tiempo, tengo que hacer un esfuerzo y optimizar el camino crítico. Vale decir que el camino crítico que yo tenía, que eran 7 unidades, lo que puedo llegar a hacer es esforzarme para que la actividad 5, en lugar de durar 2 unidades, dure, por ejemplo, 1. Con lo cual, lo que voy a lograr es que entre inicio y fin, en lugar de tener 7 unidades, tenga 6 unidades. Así que el esfuerzo puesto sobre el camino crítico busca minimizar
la duración de la tarea o la duración del proyecto, en el cual el Activity on Node puede ser una tarea o para un proyecto. Entonces tengo que monitorear, estar permanentemente sobre el camino crítico, las tareas del camino crítico, porque cualquier demora en ella me produce una demora en todo el producto a generar. Entonces, tengo que también estar chusmeando, si bien no dedicándole los 2 ojos, dedicándole medio ojo, a las tareas que están próximas a ser críticas, no sea cosa que dejándolas de supervisar, algún camino que no era crítico, pero que estaba cercano, pudiera pasar a ser crítico. Y si tengo más de un camino crítico, tengo que ponerle el ojo a ambos caminos críticos. Este es un Activity on Node más detallado, en el cual no tengo solamente la vinculación de las tareas, sino que tengo también el inicio y terminación más temprano y más tardío de cada una de esas tareas. Hay casos en los cuales, por ejemplo, para el camino crítico, en el cual le estoy poniendo el objetivo claro, fíjense que la fecha de iniciación temprana y tardía coinciden, y lo mismo que en el caso de la actividad 5, la fecha, la earliest start date y latest start date son iguales, y la finalización también, porque es donde tengo que centrarme para lograr que todo el proyecto, desde inicio hasta final, llegue a 7. Mientras que en las actividades que tengo slack time, fíjense que B6, earliest start date, fecha más temprana de iniciación, y fecha más tardía de iniciación pueden ser distintas, y la fecha de finalización pueden ser distintas, pero siempre teniendo en consideración que el inicio en la tarea más tardío o la finalización más tardía no tienen que ser suficiente como para que este camino llegue a ser crítico. ¿Queda claro este gráfico? Me parece que es importante mirarles la cara y buscar que quede claro este gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Está claro, está claro. Bien, entonces, lo que estamos acá poniendo bien de manifiesto es que están todos los cañones apuntados al camino crítico. El camino crítico me surge de la duración de cada una de las tareas. Y al poner la lupa sobre el camino crítico, tengo que garantizar que la fecha de iniciación esté bien claramente fijada, sin ambigüedades, y la fecha de finalización también. En las otras actividades puedo llegar a tener algún tipo de flexibilidad, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que evitar que me entre como tarea, como camino crítico, alguno de estos otros. Esta es la forma que tiene el PMI de representar esta información del Activity on Node. Entonces, fíjense que en el camino crítico que estamos marcando aquí, la fecha este es el camino crítico, así que todas las tareas que están involucradas en el camino crítico tienen que tener estricta fecha de iniciación y finalización, porque aquí no puede haber margen, porque este es camino crítico. Esta otra tarea, que forma parte de otro camino distinto, en la cual voy a tener el earliest y el latest start date, bueno, puede haber flexibilidad, puede haber diferencia. Acá lo que estamos diciendo es que el earliest y el latest tienen que ser únicos y coincidentes, porque es camino crítico. También hay otro tipo de restricciones para entender la graficación que nos da el PMBOK. Es que esto significa que para empezar la actividad B tiene que terminarse la actividad A. Para empezar la actividad
B tiene que empezarse también la actividad A. Fíjense, este es el sentido que se le está dando al empezar. Esto se llama finalizar para finalizar. Para finalizar la actividad A tiene que finalizar también la actividad B. Y acá es el empezar para finalizar. Entonces, para empezar la actividad A tiene que finalizar la actividad B. Por ejemplo, escribir borrador, la fecha de iniciación será a definir, y tengo 15 días como para terminarla. Es decir que es solamente, para corregir el borrador, tengo que esperar 15 días de que día en el cual decido comenzarla. Entonces, todo eso se vuelca en el diagrama de esta forma. Queremos llegar a otras formas de dibujar el diagrama, que es por medio de una especie de diagrama de estados, que en realidad lo que marca es la forma a través de círculos en lugar de rectángulos, pero es el mismo tipo de información que se tiene, pero nos da la impresión de que se trata de un diagrama de nodos de teoría de circuitos. Después, en la clase próxima vamos a analizar este ejemplo, pero hoy quiero mostrarles, para terminar, que la forma más popular de mostrar un diagrama de tiempos es lo que se llama el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt se presenta a través de, fíjense, lo dice explícitamente, el código del WS. Entonces el código WS, el mismo número del WS, me indica las tareas, me indica la vinculación entre las tareas, el Gantt. El WS no me marcaba vinculación entre tareas, era uno de los ítems que estaba explícitamente prohibido de mencionar. El Gantt entonces me marca las tareas, la vinculación entre las tareas, como por ejemplo, un desglose. ¿Sí? Esta sería una actividad compuesta, es decir, una actividad, fíjense, de color de mayor nivel, que a su vez la subdivido en esta tarea, más esta tarea, más esta tarea, más esta tarea. Aquí, fíjense que por este camino, por ejemplo, tardo menos que por este camino, por lo cual este camino pasa a ser el camino crítico. Perdón, dije mal, este camino pasa a ser el camino crítico. Esta tarea compuesta está compuesta de otras tareas, fíjense la diferencia de color, y como es un único path posible, voy a tener que este será el camino crítico para representar esta tarea compuesta. Tengo la posibilidad de marcar deadlines o hitos por medio de rombos. Tengo la posibilidad de describir las tareas para que quede claro, no solamente con la identificación del WS, y tengo la posibilidad de estar marcando en tiempo real la ejecución del proyecto. Entonces, estoy viendo en tiempo real esta línea de trazo y punto, es el día de hoy, y ese día de hoy va a estar marcando que se ejecutó todo esto, y que si fuera necesario, por ejemplo, cambiar la duración de alguna de las tareas, al cambiarla, como esto va a estar contenido en algún tipo de CAD, al demorar alguna de estas tareas, se me va a reactualizar automáticamente el Gantt. Si se trata de que estamos cambiando la duración de alguna de las tareas que están dentro del camino crítico, el camino crítico se me va a extender y por lo tanto se va a extender la duración del proyecto. Y todo se acomoda en forma automática, para lo cual tuve que haber marcado las interdependencias de cada una de las tareas. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces llegamos hasta aquí. Vamos a arrancar la clase próxima con el repaso de Activity on Node y vamos a elaborar alguna tarea digamos, como para buscar recordar la unidad 2 para facilitar el recuerdo de la unidad 2. ¿Alguna pregunta más? No, todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches.